Bueno, pues iniciamos el primer bloque de la tarde, que es el de coeducación, y lo iniciamos con la Asociación contra el Borrado de las Mujeres. Va a empezar Ángeles Álvarez. Ángeles Álvarez necesita poca presentación, pero aún así la hacemos con gusto. Activista feminista, autora de la primera guía sobre violencia contra las mujeres publicada en España, concejala del Ayuntamiento de Madrid y portavoz de Igualdad del Grupo Socialista en el Congreso. Bueno, pero lo ponemos todo. Aquí lo ponemos todo. Os dejo con Ángeles Álvarez. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Una cosa solamente. Tengo 5 minutos. No me quiero ir de aquí sin decir algo, y para que no se me olvide, las cosas están cambiando. Esto es lo primero. Y las estamos cambiando nosotras. Las estamos cambiando nosotras. Bueno, en estos 5 minutos que tengo, lo primero que tengo que dar son las buenas tardes, y a pesar de la brevedad en los agradecimientos que me van a permitir las anfitrionas, me parece muy importante dejar constancia y señalar pues la importancia política del esfuerzo que han hecho las compañeras vascas para poner en marcha todas las actividades que hemos tenido la mañana y que vamos a tener a lo largo de la tarde de hoy, porque celebrar esta jornada en Bilbao tiene un significado político trascendental. Esta jornada, precisamente por celebrarse en Bilbao, adquiere un significado especial por ser precisamente el gobierno vasco uno de los principales avalistas de procedimientos innecesarios en el tratamiento de los malestares que generan las imposiciones de género. Porque al final de lo que estamos hablando es precisamente de eso. O sea que esto de estar esta tarde aquí es muy importante, y celebrarlo en esta ciudad es particularmente importante. La Alianza contra el Borrado de las Mujeres, como sabéis, elabora desde hace tiempo informes, creo que detallados y sobre todo documentados, que lo que buscan es facilitar el conocimiento de cuáles son los efectos de dar reconocimiento legal al ficcionado del sexo registral y el impacto que esto va a tener pues para las mujeres y para la infancia, como vamos a ver a lo largo de toda la tarde. De todo eso se va a derivar pues muchos problemas, es decir, el reconocimiento del estereotipo como una categoría jurídica a proteger es dañina para las mujeres y es dañina para la infancia. Hemos apostado en esta ocasión para venir a esta jornada pues por señalar o por lo que tiene que ver con la importancia de poner en la agenda política feminista la derogación de los actuales protocolos educativos que hemos analizado en uno de nuestros primeros cuadernos, y también de los protocolos sanitarios, que será la segunda publicación que va a salir en los próximos días por parte de Contraborrado, y que Lola Venegas nos va a hacer esta tarde un avance de algunos datos que todavía no salieron. O sea que vamos incluso a tener alguna primicia, por decirlo de alguna manera. Bien. Todos estos protocolos son contrarios a la coeducación, como ya se ha dicho, y como nos van a explicar a lo largo de la tarde las compañeras de Dofenco, y su actual enfoque lo que hace es que refuerza y fomenta el aprendizaje e interiorización de los estereotipos sexistas. Estos protocolos van a reforzar la patologización de lo que son los comportamientos no acordes con los estereotipos de género, van a priorizar la transición social y posteriormente la médica, lo que va, por supuesto, a contradecir, como ya se acaba de decir en la intervención anterior, el principio
de mínima intervención y no dañar. Y finalmente, estos protocolos lo que hacen es que establecen la obligatoriedad de la derivación de menores y sus familias hacia organizaciones que siempre van a considerar que el rechazo a las imposiciones de género cursan con transexualidad. Y esto lo dicen los protocolos. Por tanto, creo que una de las primeras cosas que si es que vamos a hacer conclusiones en este congreso, es poner en la agenda política del feminismo la derogación tanto de los protocolos educativos como de los protocolos sanitarios. Tardaremos más o menos en conseguirlo, pero debería de ser un objetivo claro, porque lo que se está haciendo en los centros educativos deriva de la obligatoriedad que se tiene de dar cumplimiento a estos protocolos. Como no tenemos mucho tiempo, este documento que tienen ustedes a la venta en la entrada lo pueden encontrar también de forma gratuita en la página web de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Más allá de que quien quiera ir coleccionando este tipo de cosas, que ya terminan siendo cosas de colección, puedan adquirirlo. Pero toda la información la tienen ustedes de forma gratuita en la página web de Contraborrado y, por tanto, me voy a limitar a darles, digamos que, algunos datos. Tenemos 13 protocolos educativos y vamos a dar algunos datos de lo que nos dicen esos protocolos. Mirad, en el 100% de los protocolos se exige que las niñas y los niños, no tengan ningún tipo de certificación de disforia de género para ponerlos en marcha e iniciar todos los procesos de transición social. No es necesario que se presente ninguna documentación. Puede ponerse en marcha incluso sin hacer notificación a progenitores o tutores legales. El 100% de los protocolos usan sinonímicamente los términos transexual y trans, de lo que nos hablará Lola, porque aquí hay una similitud entre los protocolos sanitarios y los educativos. El 100% asumen la interpretación de que el género es una identidad humana, principios de la Carta, recuerden, y que los estereotipos asociados a la feminidad y la masculinidad son esencias innatas que deben de ser reconocidas precisamente por encima de la realidad constatable del sexo. El 100% de estos protocolos usan una terminología sin base científica. Se refieren al sexo como una categoría subjetiva. Para mí, quizás una de las cosas más graves que quedan recogidas en los protocolos es que el 77% de los mismos, cualquier miembro de la comunidad educativa puede dirigirse a un alumno o a una alumna para comentarle, por ejemplo, que los gustos que tiene o que las aficiones que tiene o los comportamientos y el aspecto que tienen no se ajustan con los estereotipos y, por tanto, le puede sugerir e incluso animar a que se le aplique el protocolo. Esto está en los protocolos. Me importa mucho que esto se sepa. Esta, desde luego, a mí me parece una de las más graves. Otro dato de especial relevancia es que el 77% de esos protocolos prevén actuaciones externas contra los tutores legales y los progenitores que no acepten las medidas que se planteen en el centro. Además, en el 100% de los casos, incluyen la denuncia por maltrato psicológico, en este caso, iniciándose contra dichos progenitores y tutores el protocolo por maltrato que tenga el centro educativo. Un 46%, creo que ya me he saltado la tal, pero bueno, nos da lo mismo, de los protocolos obliga al profesorado a usar materiales educativos o documentación transgenerista, de la que seguramente nos hablarán a lo largo de la tarde extensamente. El 38% de estos protocolos se reconoce
que en el propio articulado se recoge que han sido asesorados para la elaboración de esos protocolos por asociaciones transgeneristas, a las que se deriva, por cierto, queda recogido en los propios protocolos, la derivación a esas organizaciones, aunque no se cita en ningún protocolo el nombre exacto de las organizaciones a las que se deriva. En el 62% de los protocolos se delega expresamente en asociaciones transgeneristas la formación y sensibilización en las aulas. Ya estoy en los 5 minutos, avísame que tengo que… Pues lo dejo aquí. Sí, como pasa muy rápido, solamente entonces lo que quiero decir es que tenemos que tener en cuenta que los protocolos están actuando para militarizar los colegios en este sentido. Y por eso esto que está ocurriendo en los centros educativos está ocurriendo también en los centros sanitarios. Y ahí ya le dejo la palabra a mi compañera Lola Venegas para que os siga explicando cosas. Pues os dejo con Lola Venegas, cofundadora también de la Alianza contra el Bordado de las Mujeres, activista feminista, periodista sin jubilar, porque de eso no se jubila una nunca, como dice ella, y autora de La guerra más larga de la historia, 4.000 años de violencia contra las mujeres. Lola Venegas. Bueno, buenas tardes. Rápidamente, como no puede ser de otra forma, me uno y Todo contra Borrado se une al agradecimiento a las mujeres vascas que han organizado esta jornada. Vamos a compartir con vosotras, como ha dicho Ángeles en rigurosa primicia, un avance del análisis de los protocolos de atención sanitaria a las personas que se identifican como trans, realizado por Contraborrado. Un análisis exhaustivo que nos va a permitir entender cómo opera en la actualidad el modelo afirmativo en nuestra sanidad pública y qué daños se están infligiendo a la infancia y la adolescencia. Hemos analizado los protocolos sanitarios de 11 comunidades autónomas y la Guía de Atención Integral a las Personas en Situación de Transexualidad del País Vasco de 2016, porque recomienda intervenciones muy similares a las que se contemplan en los protocolos del resto de territorios. Se han excluido del análisis las comunidades que no tienen estos protocolos sanitarios, aunque hemos de decir que todas han publicado instrucciones de atención sanitaria para personas trans, entendido este término como un paraguas que incluye conceptos con poco relación entre sí como las que recogemos en pantalla. Nuestro análisis se ha organizado en 70 indicadores que permiten sistematizar, comparar unos y otros protocolos y extraer datos estadísticos. Respecto a los fundamentos de los protocolos sanitarios, un 83% se han elaborado con la participación de asociaciones transactivistas. Documentos de estas asociaciones se citan también en las bibliografías de los propios protocolos. No, que me ha saltado una. Ahí, gracias. El 42% de los protocolos hacen referencia a los principios de Yogyakarta, presentados en todos ellos como estándares legales internacionales y vinculantes para los Estados. Así se presentan engañosamente, se citan como fuente de autoridad, siendo como son un mero instrumento de influencia redactado por transactivistas y orientado a impulsar la agenda transgenerista. Un 75% de los protocolos de atención sanitaria siguen las recomendaciones de la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero, la organización que marca las pautas de atención sanitaria a personas trans. La asociación ha quedado del todo desprestigiada tras la reciente publicación de comunicaciones internas que demuestran cómo médicos y terapeutas
son conscientes de que están ofreciendo a menores tratamientos que les cambian la vida y que no pueden comprender del todo. Todos, el 100% de los protocolos, están basados en la creencia de que existe una identidad de género innata que no se puede cuestionar. Todos han abrazado el modelo afirmativo que permite el autodiagnóstico en menores y les ofrece el camino del bloqueo del desarrollo, la hormonación y las cirugías como única vía. En el 75% de los protocolos se insta a los profesionales sanitarios no solo a que observen, a que detecten en sus consultas casos no manifestados de transgenerismo. Algunos se atreven a dar indicadores que ayuden al profesional sanitario a etiquetar a una menor dentro de la categoría transgénero, dentro del más puro y rancio sexismo, y con rancios criterios de lo azul y de lo rosa, se explica en esos protocolos que el rechazo a la ropa, a los juegos y juguetes asociados con el sexo de nacimiento, hay que entender, es un indicador de que esa criatura es trans. ¿Y qué sucede una vez que esa niña, ese niño, esa adolescente es identificada como trans? Sucede que la maquinaria se pone en marcha, se ignora el principio primero no hacer daño y se dejan a un lado las más que probables comorbilidades psiquiátricas. Trastornos del espectro autista, por ejemplo. La Asociación de Autismo y Asperger de Dinamarca ha señalado la semana pasada que las personas que se identifican como transgénero tienen hasta 7 veces más probabilidades de tener un diagnóstico de autismo en comparación con la población general. En ninguno de los 12 documentos analizados se ofrece al menor y a su familia otra alternativa que no sea la farmacológica. En la mayoría de los protocolos, un 83%, para ser más exactas, se contempla la posibilidad de que existan efectivamente comorbilidades psiquiátricas y o psicopatologías, pero su detección solo conduce a estabilizarlas antes de empezar el tratamiento hormonal. Los bloqueadores de la pubertad se administran por defecto. A pesar de que todos los protocolos consideran apropiada la administración de estos medicamentos a menores cuando alcanzan el estadio Tanner 2, recordemos, entre los 10 y 13 años, solo en el 67% de ellos se detallan los efectos secundarios de esa medicación. Solo en el de Cataluña se explican los efectos irreversibles y solo en el de Madrid se explica o se reconoce que se desconocen dichos efectos secundarios a largo plazo. El 100%, todos los protocolos establecen que el paso natural tras la administración de los bloqueadores es la terapia hormonal cruzada. Testosterona para las chicas y estrógenos para los chicos. Tal como indica algún protocolo, el momento adecuado de inicio de esta pauta hormonal se tiene que individualizar de acuerdo con las preferencias de del joven trans y sus progenitores. Oído. La medicina trans debe ser la única en la que el paciente decide el qué, el cómo y el cuándo. Solo la mitad de los protocolos detallan los efectos secundarios adversos de la terapia con hormonas cruzadas. Solo un tercio de ellos explican los efectos secundarios irreversibles. Solo en el 42% de estos documentos se especifica que se están empleando fuera de ficha técnica, es decir, se están utilizando para usos para los que no han sido aprobados clínicamente. Lo cierto es que no se pueden conocer todavía los efectos de un proceso que empieza tempranamente con bloqueadores y continúa con hormonas cruzadas. El 75% hace mención a las cirugías para menores, pero son ambiguos en las referencias a la edad mínima que deben de tener los pacientes. Aunque la mayoría no lo recogen,
Algunos protocolos, como el de Canarias, señalan que a los 2 o 3 años de comenzar con la testosterona habrá que extirpar el útero y los ovarios para evitar el desarrollo de tumores y cáncer. Otros protocolos, en vez de 2-3, hablan de 3-5, o sea que se ve que según y donde nazcas, te lo quitan o te lo ponen después. El 85% de menores desisten naturalmente de su disforia o malestar de género una vez pasada la pubertad. Por el contrario, prácticamente todas las y los menores a quienes se dirige hacia la nada inocua transición social y a los bloqueadores hormonales continúan después a las cirugías y a las hormonas cruzadas de por vida. El daño que se ha hecho ya, el que se seguirá haciendo hasta que consigamos pararlo, y lo conseguiremos, era del todo evitable. Muchas gracias.